Capítulo 25 del libro de Primero de Samuel. 3 personajes, David, Nabal y Abigail, en su segunda parte. Continuamos en la tercera división del libro de Primero de Samuel, que va de los capítulos 16 al 31, donde vemos la unción de David y la espera a su reinado, el rey de la elección y selección de Dios. Y ahora contemplaremos 3 personajes, David, Nabal y Abigail, en su segunda parte. En la emisión anterior estuvimos considerando 3 personajes distintivos y vimos la actitud de Nabal ante la petición de David y también la actitud de David ante la negativa de Nabal, y la imagen típica de su aspecto dispensacional. En la emisión presente seguiremos con este pensamiento de las imágenes típicas y de las actitudes de Abigail y de los respectivos contrastes de estos eventos. En la actitud de Abigail podemos ver que ella brilla en este registro como la joya más brillante entre todos, como un ejemplo de una que anda conforme a la sabiduría divina. Aunque ella vivió en un tiempo en el que las mujeres fueron consideradas de poca estima, y aunque actuó desde una posición de sumisión, no obstante demostró poder para influenciar a otros para la gloria del Señor, cambiando así el curso de los eventos de sus circunstancias. Abigail es un buen ejemplo del poder y la sabiduría de una mujer piadosa. Pueden leer en Primera de Pedro capítulo 3, verso 1 al 4 y también Proverbios 31, verso 10 al 31, en las cualidades de la mujer virtuosa. La sabiduría y valor de Abigail para hacer todo lo que ella hizo fueron el resultado de su entendimiento de la voluntad de Dios. Ella supo que Jehová había escogido a David para sentarse sobre el trono de Israel. Supo que la venganza de sí mismo no fue digna de uno que iba a ser rey. Entendió que David fue tratado injustamente por Saúl y por Nabal. Abigail habló y actuó conforme a la palabra de Dios. Que nosotros también, hermanos, hablemos siempre y actuemos conforme a la palabra de Dios, y disfrutaremos las bendiciones de la sabiduría y el poder de Dios. Como Abigail, que siempre estemos dispuestos a vivir en comunión íntima con nuestro David, es a saber Jesucristo, aún durante su tiempo de rechazamiento por el mundo, porque sabemos que Él se sentará sobre el trono y es nuestro anhelo sentarnos juntamente con Él. La actitud de David es difícil de soportar, incluso como lo demuestra aquí la enseñanza. David estaba enojado con Nabal. El rey David estaba tan disfrazado en la oscuridad, nadie lo conocía, excepto los pocos cuyos ojos que habían sido abiertos por la gracia de Dios. Él estaba enojado. Leemos en 1 Samuel capítulo 25, verso 13. Le dijo a sus hombres. Entonces David dijo a sus hombres: Cíñese cada uno a su espada. Y se ciñó cada uno a su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Esto era absolutamente una compañía. El capitán estaba dispuesto a eliminar a todos los varones de la casa de Nabal. Estaba indignado. Había hecho bien a Nabal, pero luego fue recompensado con la ingratitud y los malos tratos que son difíciles de soportar. Debemos admitir que si tomamos nota de todas las cosas que sucedieron alrededor en este capítulo, como por ejemplo la muerte de Samuel, la alteración de la posición de David y el carácter de la conexión de Nabal, hasta podemos comprender el desarrollo de los eventos. Hallamos también aspectos dispensacionales en los 3 personajes que estamos considerando. Encontramos en Nabal una imagen sorprendente de Israel en su condición apóstata de los últimos días del tiempo del fin. La demanda de los mensajeros de David nos habla del último testimonio divino de Israel en cuanto a lo que corresponde a Cristo. Su actitud hacia David sugiere su actitud hacia Cristo, su rey, y hacia sus reivindicaciones. Nabal era ignorante del lugar y de la soberanía de David, del mismo modo que Israel es ignorante. Su encuentro con los mensajeros de David fue en el extremo con insolencia. Así lo mismo el Israel apóstata. Su rebelión se mostrará con su parentesco con Nabal, un necio y su necedad visto estrechamente en claridad. Abigail es figura del remanente, que por su fe evitará el juicio de la nación, aunque más tarde la nación apóstata se reunirá con el juicio de las naciones gentiles que rechazan a Cristo como rey y reinar sin insistir en él en su trono. El remanente de Israel es separado de la nación por su fe, reconoce el derecho y la autoridad para reinar del Mesías, sabe que él es el ungido rey de Jehová, incluso como Abigail, que justamente reconoció y sirvió a David. Abigail nos recuerda a Ruth, quien también quedó viuda por el juicio de Dios y más tarde fue unida a su libertador, convirtiéndose ella en una bendición para Noemí, quien es representante de la nación, las viudas y sus allegados. En la manera de proceder de David podemos ver, a la luz normal, que no hay fracaso en todos. Él es figura de Cristo,
quien ha de venir a juzgar a los judíos apóstatas, rechazadores y rebeldes. Su juicio será justo. El remanente, habiendo pasado y siendo purificado en la angustia de Jacob, tomará el lugar de la nación entera y reconocerá a su Mesías como el rey dado en la voluntad de Dios. La fe de Abigail es maravillosa de considerar. Ella reconoció en David al rey de Israel, el ungido del Señor, y también su irreprochable conducta y el celo por Dios. Los regalos que le traía hacen hincapié en estos puntos y lo marca como una de las más excelentes y digna ilustración de Dios. Leemos en 1 Samuel capítulo 25, verso 18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos. Envió a sus siervos antes de ella y llegó a conocer a David. Él iba con sus hombres, llegando para tomar venganza de Nabal. Leemos en 1 Samuel capítulo 25, verso 23 a 25. Verso 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Verso 24. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. Verso 25. No haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él, mas yo tu siervo no vi a los jóvenes que tú enviaste. Verdaderamente era un personaje hermoso, una que creyó en Dios y afirmó su misericordia para los demás. Reconoció que Nabal merecía ser castigado por su grosería, pero que ella deseaba salvar la situación en ambos casos. Continuó con las palabras a David, pidiéndole que no se tome las cosas en sus propias manos, sino que deje al Señor vengar el insulto, declarando que más tarde se alegraría de que él no se hubiera vengado. En verdad, qué buen consejo. Ella no había oído las palabras de Pablo ni leyó la conducta del creyente, que se ve en Romanos capítulo 13 y 14. ¿Quién le dio esa sabiduría? El Espíritu Santo fue el mismo maestro, así como es ahora. Abigail ganó. Ella salvó a David de su decisión apresurada. Le dio sus regalos, que son típicos de Cristo y de su suficiencia y eficacia. Su gozo, fuerza, potencia y el sacrificio asombroso en el Calvario. Son representados aquí por el maíz, el pan, las pasas de uva, el vino y las ovejas que le dio a David. El número 5 es el número de la gracia de Dios. Dios con el hombre fue lo que hizo hincapié. Abigail significa el padre de la alegría o padre de gozo. Ella estaba a la altura del significado de su nombre. Ella era sabia, ella trajo la alegría, el gozo, la victoria, al igual que todo aquel que cree en el Señor. La esposa de un necio a veces puede ser sabia. Nabal pudo haber sido, y sin duda fue un gran hombre en las cosas naturales, sabio en hacer dinero, con la hábil comprensión para aumentar el ganado y la agricultura, porque había acumulado mucha riqueza. Pero, cuán lejos llegó a estar momentáneamente de los valores espirituales más exigentes y excelentes. Él buscó las cosas de la tierra. Es un tipo de la nación judía apóstata que estará interesada en las cosas naturales, haciendo pacto con el anticristo, aun cuando Jesús, el Mesías, esté dispuesto para retornar. Ellos tendrán sus dolencias mencionadas en las cosas naturales y dejarán de percibir el tiempo o el día de su visitación. Abigail nos muestra el lado opuesto de la imagen y la recompensa de todos aquellos de Israel que creen en el Mesías al ver a Jesús. Él es el poderoso vencedor, el hombre de Dios que será exaltado sobre la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Tengan en cuenta cómo les fue con Nabal. Leemos en 1 Samuel capítulo 25, verso 36. Y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Y Abigail volvió a él. Él no ha comprendido cómo había estado su vida en peligro por la locura y por su insolencia. En la mañana, cuando estaba sobrio, ella le mencionó el asunto y leemos, versos 37 y 38. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Dios vengó a David. Asimismo, se vengará de todos los enemigos de Cristo. Ellos serán llevados en juicio,
tanto gentiles rechazadores como los judíos apóstatas. Solo el remanente tanto de gentiles como de Israel, siendo purificados, reconocerán a Cristo como el Señor de señores y Rey de reyes. Veamos el mensaje sobre el resultado hermoso de Abigail. Cuando David se enteró de la muerte de Nabal, se regocijó que su ira había sido rechazada por esta mujer de gracia. Él se había enamorado de ella, de su gracia, y envió a sus siervos para llevarla para ser su esposa. Al parecer, los hombres de aquel tiempo dieron por sentado que las mujeres que se deseen estaban a la espera de la palabra y ellos estaban ansiosos por darlas en matrimonio. Por supuesto, en este caso podemos ver el sentido típico que el Señor, el Rey de los judíos, tomará al remanente de Israel para ser la esposa terrenal. Abigail tuvo el gran honor concedido. Ella imaginaba la grandeza de David así como su soberanía. Aún así, el remanente judío honró la visión de Cristo y la gloria. Abigail no pasó en ningún momento en la pretensión de no estar preparada. Tampoco le dice, bueno, esto es tan repentino, sino que inmediatamente se levantó y con todas sus doncellas se apresuró a la distancia para cumplir con el Señor y ser felices para siempre. Ella había estado casada con un necio, ahora es casada con un hombre sabio. Así termina la historia. Cuánta belleza hallamos en la palabra de Dios, cuán precisa y contundente es. Antes a Dios verás y todo hombre mentiroso. Que el Señor siga arrojando más luz para su gloria. Que el Señor los bendiga a todos ricamente. Amén. Hola, los saludamos de parte del canal El Evangelio de la Gloria. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que les llegue toda la nueva info a medida que subimos cada video. Dios les bendiga ricamente.